Tengan todos un cordial saludo, quien les habla es José Luis Colque y hoy vamos a resolver este ejercicio hallando la corriente que pasa por la resistencia de 30 ohmios por el principio de la superposición. Este dice o trata del aporte que hace cada una de estas fuentes hacia un valor de corriente o voltaje en uno de los componentes del circuito. Entonces, para tal caso, lo que tenemos que hacer es ver, por ejemplo, el aporte que hace esta fuente de corriente en la corriente que pasa por esta resistencia. Y para eso vamos a apagar estas fuentes de acá, ¿no? Luego vamos a dejar prendida esta y apagar estas otras. Muy bien, lo que se quiere hacer pues es analizar estos tres circuitos. Como podemos ver, en este primer circuito tenemos la fuente de corriente activa, pero las otras están apagadas. ¿Y cómo se las apaga? La fuente de voltaje con un cortocircuito y la fuente de corriente con un circuito abierto, ¿no? Para este segundo caso vamos a dejar prendida la fuente de 100 voltios y apagaremos las fuentes de corriente. Y en un tercer caso vamos a dejar prendida esta fuente de corriente y apagar las otras dos, ¿no? Algo que se ve en los exámenes es, por ejemplo, cuando quieren analizar el aporte de esta fuente de corriente, lo que hacen es apagar esa fuente de corriente y dejar prendidas las otras dos. Eso estaría muy mal, ¿ya? Y van cometiendo el mismo error, ¿no? Dejan apagada la fuente que quieren analizar y dejan prendidas las otras dos, ¿ya? Esto estaría mal porque al final lo que tenemos que hacer para encontrar el resultado total, ¿no?, de la corriente que circula por la resistencia de 30 ohmios es sumar estos tres valores de estas tres corrientes, de estos tres circuitos. Bien, entonces esto de acá, que quede claro que está mal, ¿no? Bien, vamos entonces a resolver el primer circuito. Ahora sí. Vamos a resolver el primer circuito dejando encendida la fuente de corriente y apagando las otras dos. Y fíjense que lo que tenemos acá es un divisor de corriente, ¿no? Esta corriente que entra por acá se va a dividir en la que va por esta resistencia de 20 ohmios y por esta otra de 30 ohmios, ¿no? Entonces, para hallar la corriente I2, pues simplemente vamos a usar la fórmula del divisor de corriente, que dice que la corriente que pasa por cierta resistencia es igual a la resistencia opuesta, en este caso 20, dividida entre la suma de las resistencias. Entonces, en este caso sería 20 dividido entre 20 más 30, multiplicado por la fuente de corriente. Esta fuente de corriente, si nos fijamos acá, es de 1 ampero, entonces multiplicado por 1. Haciendo las operaciones, nos quedaría que la corriente I2', le vamos a llamar porque es del primer circuito, es 20 sobre 50. Bien, ya tenemos la primera corriente, vamos a hallar la segunda corriente del segundo circuito. Para este caso dejamos prendida la fuente de 100 voltios y apagamos las otras dos. Bien, lo que tenemos acá es una malla, ¿no? Es una malla. Estas dos resistencias están en serie. Entonces, aquí lo que podemos hacer es hallar la corriente de malla, ¿no? Que pues es solo hallar por ley de Ohm la corriente, ¿no?, que es voltaje sobre la suma de estas dos resistencias que están en serie. Entonces va a ser 100 voltios sobre los 50 ohms, ¿no? Ya tenemos hallada la segunda corriente del segundo circuito. Vamos por la tercera corriente. En este caso dejamos encendida la fuente de corriente y apagamos las otras dos fuentes, ¿no? Y fíjense ahora, lo que tenemos es una fuente con dos resistencias. Entonces aquí podemos aplicar la fórmula del divisor de corriente. Entonces acá vamos a hallar la corriente I2
3'. Y eso va a ser igual a menos. ¿Por qué menos? Porque esta corriente viene por acá y se divide en una que se va hacia arriba y otra se va hacia la izquierda. Pero la que se va hacia arriba sería nuestra corriente I2. Pero la corriente I2 la hemos definido con sentido, con dirección hacia abajo, ¿no? Entonces por eso es que este valor de corriente va a ser este mismo pero negativo. Entonces por eso le ponemos menos, ¿no? Y hacemos la formulita del divisor de corriente que dice que la corriente en cierta resistencia va a ser la resistencia opuesta, que en este caso es 20, dividido entre la suma de las resistencias, ¿no?, por la fuente de corriente. Entonces hacemos esta operación y esto nos da menos 10/5. Por último, para hallar la corriente real que pasa del circuito completo, pues solo tenemos que sumar el efecto de cada una de las fuentes. Entonces tenemos 20 50avos, 100 50avos y menos 10 50avos. Hacemos la operación y esto nos da una corriente de 2.2 amperios. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias. Espero que les sirva de mucha ayuda el video.